Saludos en el nombre de Jesús. Estamos en esta segunda parte de 2 Corintios capítulo 10. Avanzamos hacia terminar este capítulo desde el versículo 10 de 2 Corintios hasta el versículo 18, donde Pablo termina su primera argumentación, su defensa de su apostolado. Y como hemos visto la semana pasada, vamos a comenzar leyendo un texto que es muy importante, porque es el nombre de esta serie que yo le he puesto bajo el Espíritu Santo. En 2 Corintios 10, versículo 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Para destrucción de fortalezas. Ahí nomás. Cuando dice las armas de nuestra milicia, son la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, la oración y todo lo que Pablo había compartido con los corintios. Como les dije la semana pasada, esto de aquí, que es un cuadro que le está a mi espalda, esta vez lo voy a acercar ahora en este momento. Permítame. Como las armas de nuestra milicia son para derribando fortalezas. En la segunda parte, 2 Corintios 10, 10, versículo 10 al 18. Lo vamos a tratar en este momento. Acabo de leer 2 Corintios 10:4. Y esta noche el tema se llama las armas de nuestra milicia. ¿Ven? Para derribar fortalezas que están con pensamientos, con altiveces y con argumentos tratando de ocultar el Evangelio de Cristo. Hasta aquí nada más, ¿ok? Después lo vamos a desarrollar en este momento. Y vamos a darle una pequeña introducción. Entonces, el nombre que le he puesto quiero que se enfatice en el versículo 4, 2 Corintios capítulo 10, donde dice, en la parte B, dice ese versículo: son poderosas en Dios, que las armas de nuestra milicia. ¿Ok? Ya hablé de esto. Ahora, Pablo se encuentra con todo lo que he hablado en antes, está reflejado en ese papelógrafo, y va a tratar con ellos, con los corintios, a través de cartas, pero también lo había hecho personalmente. Por eso él escribe esta segunda carta. Y no voy a entrar más en eso, ya hemos hablado. Creo que los que me siguen en las enseñanzas anteriores hemos podido darnos cuenta que Pablo había logrado en 2 Corintios 8 que Tito logre una amistad para poder, toda la iglesia se había arrepentido. Estoy repitiendo casi lo mismo, pero había un 20% que eran los líderes judaizantes y los gentiles sofistas que agarraban y estaban metiendo en enseñanzas engañosas. Y contra ellos es que Pablo va a ir a hablar en esta, argumentarles, derribando todo argumento y toda fortaleza que se levanta contra Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a la mente de Cristo. Entonces, ¿qué hay en la mente? Ahora, si Pablo no confrontaba esto, Pablo va a ser bien radical en esta carta. Yo solamente voy a leer algunos versículos. Mucha gente cree que solamente queda en el versículo 9 y punto, se acabó. No. Acá Pablo va a tratar con ellos de frente, porque si no confrontamos aquello que está mal, no se confronta. O sea, nunca, eso se llama miedo o procrastinar, que siempre lo uso, que es para mí, ¿ok? Dejar de para mañana lo que debo hacer hoy. Y Dios no quiere que dejemos para mañana lo que Él nos manda hacer hoy. Y si tenemos que enfrentar miedos, inseguridades, pero por la causa de Cristo, por la verdad, aleluya. Y Pablo se tiene que enfrentar con esto, y en el desarrollo, tú no puedes cambiar un pensamiento de una persona, pero la palabra de Dios sí. La palabra de Dios va a derribar esos argumentos. Y vamos a 2 Corintios 10:10. Pablo no era atractivo personalmente. Yo quiero que ustedes estén leyendo los textos que estoy hablando, por favor. 2 Corintios 10:10
Es una repetición casi de lo que ya había dado en la primera parte. Esta es la segunda parte. Y dice la historia que cuando Pablo predicaba, la gente que lo escuchaba se quedaba atónita, porque escuchaban al Espíritu de Dios hablando a través de él. Si no, él no hubiese podido tener el éxito que tuvo, plantar iglesias en distintos lugares. En 2 Corintios 10:11, lo escrito lleva poder de Dios. Usted tiene en la mano una Biblia y espero que la esté leyendo en este momento. Yo no tengo que decirle que abra su Biblia o que use la Biblia electrónica en su teléfono, pero téngala a la mano, porque es esos escritos que Pablo mandaba que a los corintios le molestaba tanto, los líderes corintios, que Pablo, por el Espíritu de Dios, imprimió para que ahora nosotros tengamos la misma autoridad de reprender de derribar esas fortalezas y toda altivez que se levanta en contra de Cristo, en contra de la cruz de Cristo, en contra del Evangelio de Cristo. Nada más. 2 Corintios 10:12. Y voy bien rápido, porque quiero que esto se entienda bien. Yo quiero que ustedes lean en su casa lo que estoy hablando, versículo por versículo. Algunos lo leeré. Estoy acá con la Biblia que me acabo de decir que mi madre es un biblión. Entonces, Pablo, 2 Corintios 10:12 dice, Pablo usa también hasta humorismo. Se pone algo sarcástico porque ellos se medían con la palabra, no con la palabra de Dios, sino con la palabra de sus semejantes, del que era su copastor, del que era su obispo, del que era su presbítero, qué sé yo, su anciano, elegido por ellos mismos. No los había elegido algún tipo de concilio, tipo Jerusalén, no. Ellos mismos se habían levantado su propio liderazgo. Entonces, lo que no es llamado por Dios, así como Pablo y Bernabé, en Hechos capítulo 13, versículos 1 y 2, no da fruto. Y si no, comienza a dar confusión y espíritu de error entre la gente. Y Pablo podía haber, vuelvo a repetir, parado y cansado de decir no. Pero Pablo tenía un derecho. Él había plantado ese árbol. Te hago esa pregunta esta noche, como hijo de Dios. Estoy hablando a iglesias que me van a escuchar seguramente. ¿Tú has plantado ese árbol? ¿O lo plantó otro por ti? Porque vamos a ver por qué estoy hablando de esto, ¿ok? En 2 Corintios 13, Pablo tenía una medida y orden en su predicación. Una regla de Dios. Dios le había limitado los lugares donde él podía estar y no estar. Ya sabemos la historia del varón macedonio, en Hechos capítulo, ahorita no lo voy a mencionar, porque no creo que, no por el tiempo, ¿ok? Creo que es importante saber que donde te guíe el Espíritu Santo es el lugar donde vas a prosperar, aunque haya toda la adversidad del mundo. Si no, no tenemos la primera, la segunda carta de Corintios, y las epístolas las iglesias que se fundaron, ni el Evangelio no hubiese llegado a nosotros. Amén. Amén. Y eso que quede claro. Lo voy a leer el versículo 13. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. O sea, él había llegado a ellos. ¿Ok? O sea, vamos a leer 2 Corintios 10:14. Pablo les dice, yo los visité primero. Ustedes no me visitaron a mí para saber de Cristo, no. Yo los visité primero. Ustedes no sabían qué cosa era el Evangelio de Cristo. El Evangelio de la redención, desde encarnación, vida y obra y muerte y resurrección de Cristo y ascensión, no sabían nada. Y salvación peor, eran paganos perdidos. Y la distorsión judía que se ve en Gálatas, carta escrita anterior a la 2 Corintios y a 1 Corintios,
Era por el judaísmo que no quería saber nada de Cristo. Y lo dejo ahí. ¿Amén? Entonces, 2 Corintios 10:15. Queremos que su fe crezca, le dice. Pablo dice, lo voy a leer porque es importante, no nos miramos desmedidamente en trabajos ajenos. Esta es la medida que Dios le ha puesto. Sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy agradecidos, engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Las reglas de Dios se cumplen. Lo que nos sucede es que Pablo tenía un principio que se lo había dado Dios. Pablo le dice, yo no soy su pastor. Yo no soy el pastor de Corinto. Pablo le dice, yo soy un apóstol, soy un misionero, que edifica y planta. Por eso le dije, tú plantaste ese árbol. Él lo plantó. ¿Amén? Dice Pablo, ¿qué dice 1 Corintios? Pablo plantó, Apolo regó, el crecimiento lo ha dado Dios. No es que a mí se me ocurre, yo voy, no. Es el Espíritu Santo guiando a sus siervos a plantar iglesias donde el Espíritu les indique. Quizás no lo comprendamos, pero es la forma en que Dios trabaja. Es la forma en que el Dios Todopoderoso levanta misioneros, levanta pastores, levanta evangelistas, levanta para predicar la obra de Cristo, al Cristo crucificado y está resucitado con poder de Dios. Entonces, cuando nos entendemos esta medida de fe, yo no me voy a meter al rebaño ajeno, a jalarme a aquella ovejita, que se llama, se recordar a David y Natán, ¿no? La única. A buen entendedor, pocas palabras. Ahora seguimos. Alegrémonos, porque la verdad nos hace libres. Yo no planté, Cristo fue el que plantó. Y Pablo dijo, como labrador, tengo derecho. He puesto fundamento, he puesto todo lo que puedo haber puesto. ¿Ven? Dice en el versículo 15, dice conforme lee 16. Esa es la parte, por eso la pregunta es, ¿plantaste tú ese árbol? ¿O alguien más lo plantó? Que no eres tú. ¿Tienes derecho de señorearte en algo que no plantaste? Esa era la medida de Pablo. Pablo, como había sembrado en ellos la palabra de Dios, y eran producto de sus oraciones, ayunos, de ver lo que lo veremos en el capítulo 2 y en el capítulo 11 veremos que viene la parte siguiente de quién estaba detrás de aquellos que lo acosaban y perseguían. Nos vamos a quedar pensando un rato que quién nos habla. Versículo 16, 17 y 18. Esa es la regla que Dios nos ha dado, dice Pablo, que se repite en 2 Corintios 10, 13. No quiero que se mareen. Yo voy a explicar un poquito cada versículo, por favor. 2 Corintios 10, 16 es lo que dije antes, es que se repetía 2 veces. Esa medida de autoridad que Dios le había dado hasta acá nomás. ¿Quieres irte un poco más allá? No. Y Pablo aprendió el principio más grande del mundo, que se llama obediencia a Dios y temor a Dios. Porque si él le hacía lo que quería, iba a ser como Jonás escupido en el lugar de donde debía haber ido a predicar. Punto. Lo dejo ahí. En 2 Corintios 16, anunciar el evangelio en lugares donde no sea escuchado de Cristo. Esa era su tarea. Denunciamos el evangelio en lugares más allá de vosotros. No quiero quedarme aquí, no es mi trabajo, no es mi labor. Yo no puedo usurpar la labor de un pastor, de un ministro. No puedo usurpar la labor de un evangelista. Eso no es de Dios. Hay pastores evangelistas. Yo respeto a cada confesión de fe. Respeto a cada iglesia y su forma de vivir. No voy a entrar en ese tema porque no
viene al caso, pero es tu llamado en el árbol que tú plantaste, en la iglesia donde estás. Dios te puso ahí como plantío del Señor, creciendo. Aleluya. En 2 Corintios 10:17 dice, alábese si quieres alabarte de lo que el Señor hace o ha hecho, dice la versión PDT. ¿Amén? Si tú quieres alegrarte, alégrate en el Señor, gózate por lo que Él hace. Y en el último versículo tan importante de esta parte de 2 Corintios capítulo 10, en el versículo 18 dice, con esto acabamos, qué hermoso es cuando Dios te aprueba, cuando tú sientes que puedes dormir por la noche, que vives tranquilo, que venga lo que venga, vino catombe, vino ruina, vino enfermedad, todo, no te toca a ti, ni a tu familia. Y te guarda Dios, te avisa Dios y te cuida, porque tú sigues siendo ministro y siervo de Jesucristo. De ese Cristo crucificado, a quien yo predico, decía Pablo, os hablo. ¿Amén? Y la otra parte es a quien Dios alaba. Que pueda decirte Dios cada día, eres mi hijo. Eres perfecto. Pablo tenía millones de defectos que lo podemos ir descubriendo. Pero una cosa era que había querido obediencia. Y en esta primera parte de su defensa hemos visto principios grandes que yo quise cerrar y con esto acabo, porque es muy corto el tema que tengo yo, el tiempo, perdón. Muy agradecido a la Iglesia de Jesucristo del Perú, con la cobertura de la Iglesia de la Sinagoga de Venezuela, del pastor apóstol, Juan Sebastián. Y qué importante es que Dios nos apruebe, que Dios nos alabe por lo bueno que Dios siembra en cada corazón. Cuando tú ves que el fruto que Dios plantó, que tú te atreviste arrojadamente en fe a producir, comienza a dar fruto. Porque sabes que, vuelvo a repetir el texto de 1 Corintios. Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hasta la próxima semana. Y una conclusión, ¿no? No voy a centrar en avanzando en 2 Corintios 10, capítulo 11, que ya lo dije antes, quiero que sepan quién era el que estaba detrás de Pablo. Aparte de los judaizantes, los gentiles, vayan pensando quiénes era el que estaba ahí. Así que mis oraciones, grandes bendiciones. Estamos viviendo tiempos difíciles, oremos más, busquemos de Dios y de la sana doctrina que es la Biblia. Es este libro que mi madre me ha... Tremenda cosa, pero me bendice mucho. Entonces, ¿por qué? Por la vista. Entonces, tengamos orando uno por otro. ¿Amén? Dios lo bendiga. Hasta la próxima semana, que el Señor me lo guarde y guarde todo aquel que está pasando por situaciones difíciles. Provea para toda necesidad en el nombre de Jesús. Amén. Hasta pronto. Dios le bendiga.